Gracias, presidente. Que viva el socialcomunismo. Es difícil no compartir la exposición de motivos, si es más fácil el no compartir lo que es la parte propositiva. Ya lo han comentado, el plan forestal es una herramienta de programación, ya no ya de medio plazo, yo creo que más de largo plazo. Por lo tanto, es una herramienta que sigue siendo útil, incluso ya desde la configuración inicial. Lo han dicho, creada para un horizonte temporal de 60 años. Y tiene su explicación porque los largos periodos de evolución de la vegetación forestal, así como las disponibilidades de recursos económicos, lo requieren de esa manera. No obstante, para facilitar su operatividad, y también lo han comentado, se dividió en 4 fases, subdivididas en tramos de 5 años. De todas maneras, sí se han realizado seguimientos del mismo y se crearon grupos de trabajo para avanzar en el proceso de actualización del mismo y se incorporaron esas conclusiones de los grupos de trabajo del Consejo Forestal en asuntos como la biomasa o la especie eucalipto, actualizando así las previsiones del plan sobre esos aspectos que yo creo que son relevantes en la política forestal y que precisaban de actualización. Por lo tanto, el mismo Consejo Forestal acordó la evaluación del plan forestal y su actualización. Por lo tanto, sin lugar a dudas, es una propuesta la que traen al Pleno extemporánea. Porque, miren, el plan forestal es per se un plan estratégico y parece redundante, aunque les parezca lo contrario, incluso contradictorio el incluir en una iniciativa como esta o pedir una actualización y a la vez pedir un plan estratégico como el que plantean ustedes. Lo que es realmente relevante para dar una mayor vitalidad al sector forestal y de transformación de la madera es disponer de presupuestos, es disponer de recursos. Y yo les recuerdo que en el presupuesto del 2018, que fue rechazado por esta Cámara, proponía un incremento del 24% a la Dirección General de Política Forestal para políticas destinadas a nuestros montes. Fíjense, ya no un 20% como lo que piden para los próximos años. Proponía un incremento del 24% para las políticas forestales respecto de las cuentas del 2017. Pero es que ustedes proponen medidas, y lo decía el señor Venta, que ya vienen recogidas en el propio plan forestal vigente, que no son nuevas. Lo que sí es que requieren presupuestos, más recursos. Sí, asiente con la cabeza usted, pero sin embargo ustedes propusieron en la última ley de crédito extraordinario aprobada por esta Cámara el rebajar en 550.000 euros partidas destinadas a nuestros montes para destinarlos a otros asuntos. Entonces, asiente con la cabeza, pero sin embargo cuando presentan ese tipo de enmiendas, hay que quitarlo de algún lado y lo fueron a quitar o tratar de quitar de créditos destinados al sector forestal. Como podrá entender, más bien parece esta iniciativa como un propósito de enmienda. Es decir, hace pocos días registraban esas enmiendas, fueron tumbadas por la Cámara y, sin embargo, a los pocos días ahora debatimos una iniciativa como esta. Proponen medidas fiscales para el sector. La verdad es que no puedo compartir esa propuesta. Me parece que es bastante espesa porque, miren, las medidas relacionadas con las mejoras de la fiscalidad deben tener un componente territorial y no un componente sectorial. Fíjense, algunos defendemos que la aplicación de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural llevaría consigo una fiscalidad diferenciada para el medio rural, en este caso asturiano, pero en toda su amplitud, no sectorialmente. Por eso creo que esa petición o esa propuesta que hacen es equivocada, ¿no? Deberían tener en cuenta que ya disponemos de herramientas para la innovación aplicada en el sector, como puede ser el SERIDA, como puede ser CETEMAS. Tenemos a entidades como Astures, que ayuda a las empresas asturianas en acciones de externalización, dentro de este sector mastodóntico que a veces la derecha dice que tiene Asturias. Miren, señorías, las prioridades se deben basar en estimular la participación de los distintos sectores socioeconómicos y ambientales
implicados. Se debe de alcanzar un equilibrio óptimo entre las distintas funciones del monte. Es importante garantizar la sostenibilidad de las unidades de gestión, vinculando los propios rendimientos a los titulares de aprovechamiento a los balances reales de explotación de cada monte, evolucionando la planificación y gestión de estos modelos económicamente independientes de los propios presupuestos de la comunidad autónoma. Ese es realmente el camino que debemos seguir. Y, sobre todo, debemos de llevar a cabo fórmulas de gestión ordenada entre ganaderos y administración, para que el aprovechamiento de los comunales asturianos en lo que a pastos se refiere permita incorporar más superficie útil agraria. Por ahí deben ir los tiros en el futuro, señorías. Ese es el camino. Presupuestos y avanzar en estas líneas que les acabo de indicar. Pero lo que no nos pueden pedir es que les apoyemos para ese lavado de cara que tratan de hacer debido a decisiones equivocadas desde nuestro punto de vista que han tomado recientemente.